y gracias a Dios hemos salido victoriosos de una batalla más. Somos victoriosos, gracias a Dios, todo el tiempo, porque Él nunca nos desampara. Y estos últimos 5 días pudimos ver la gloria de Dios, pudimos ver su mano, poderosa mano. Gracias a Dios, hoy estamos ya todos en familia, en casa. Gracias a Dios, hoy tú estás bien. Gracias a Dios, hoy estás vivo. Gracias a Dios, has vencido batallas y las vamos a seguir venciendo porque Cristo es vencedor. Y si Cristo conmigo, familia, ¿quién contra ti? Nadie. No hay batalla, por muy violenta que se ponga, por muy oscura que se ponga, no hay batalla que podamos perder si Cristo está con nosotros. Y yo doy gloria a mi Padre por habernos dado la victoria, por haberle dado a mi hija la victoria en este tiempo. Y si tú estás en una batalla, déjame decirte, aparte de Dios, que Él te va a dar la victoria. Y si apenas está comenzando y si la batalla está siendo violenta y se está arreciando, déjame decirte que tendrás la victoria en Cristo Jesús, porque Él ha vencido y Él está con nosotros. Hoy quiero compartirte algo muy bonito que el Señor me ministró, hermanos, mientras estaba yo cuidando a Sara en el hospital. El Señor me dio esta palabra. Es una palabra que te la quiero compartir. Es una palabra que escribí mientras estaba ahí cuidando a Sara. Y durante este tiempo, no solamente se trató de ir a cuidar a Sara, durante este tiempo el Señor nos dio una lección muy buena, muy grande, nos rodeó de gente muy bonita, nos permitió conocer gente, las cuales a 2 enfermeras les pudimos ministrar, pudimos orar por otros niños. Y aún en las batallas, hermanos, cuando las batallas son violentas, muchas veces lo único que hacemos es enfocarnos en ganar nuestra batalla, en salir de nuestra batalla, pero el Señor nos da sabiduría para que dentro de esa batalla violenta podamos bendecir a otros. Y es extraño, es raro entenderlo, porque muchas veces, como te digo, estamos enfocados en salir de esa batalla, estamos enfocados en ganar, estamos enfocados en despedazar al enemigo, estamos enfocados en salir victoriosos, pero dentro de esa misma batalla el Señor nos da la oportunidad de bendecir a otros, de ayudar a otros con sus batallas. Hemos aprendido mucho, mi esposa y yo, durante este tiempo, y quiero compartirte esta palabra, la cual el Señor te habla hoy, pero no sin antes orar para consagrar este tiempo y que vayas tomando tu Biblia y que la vayas abriendo en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, Romanos 13, 1. Amén, gloria a Dios. Amén, familia. Pues vamos a comenzar con esta enseñanza. Dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. En este libro hay mucha enseñanza, en este libro hay mucha sabiduría. Dice aquí, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca la salvación que cuando creímos, dice el autor de Romanos. El autor de Romanos es el apóstol Pablo, es este personaje, tremendo personaje que el Señor usó para darnos el evangelio de Cristo, para conocer mucho de Cristo. Y el maestro, Cristo Jesús, se encontró con el apóstol Pablo cuando él iba camino a Damasco y se le reveló a Pablo. El Señor mismo se le revela a Pablo y dice Gálatas capítulo 1 que el evangelio que recibe Pablo fue recibido por revelación. Y en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, es decir, apartado para el evangelio de Dios, y ese evangelio es Dios, nos dice Pablo que todo el evangelio se trata acerca de Jesucristo. En el versículo 16 de Romanos dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y dice que
poder dio para salvación al judío y también al griego. Y dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Pero ¿por la qué? ¿Por la fe en quién, hermanos? Por la fe en el evangelio, por la fe en las buenas nuevas. ¿Y quién es el evangelio? Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, que el evangelio consiste en la muerte, consiste en la sepultura y consiste en la resurrección de Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. De tal manera entonces, familia, que el evangelio es ¿quién? El Hijo de Dios. Es Yahshua, es Jesús. No me avergüenzo de Jesús, no me avergüenzo de Yahshua, porque Yahshua es poder de Dios para salvación. Porque la justicia de Dios se revela a través del Hijo, hermanos. Entonces, tenemos el evangelio de Dios, que es acerca de Jesús. Y tenemos el evangelio que predica Pablo. Y cuando estudias el evangelio de Pablo, descubres que es el evangelio por revelación, tal como Pablo le llama, el evangelio por revelación. El apóstol Pablo, hermanos, vino a Jerusalén y pasó 15 días hablando con Pedro. Y recibió el evangelio por tradición doctrinal. Antes el evangelio, hermanos, se recibía de boca en boca. Entonces viene Pablo y recibe la tradición doctrinal. Recibe Pablo a través de Pedro el evangelio que Cristo Jesús les había impartido a los apóstoles. El evangelio que él mismo, Cristo, les había impartido a cada discípulo. Y cuando combinamos el evangelio por revelación que Cristo le había dado a Pablo y el evangelio doctrinal que Cristo le había dado a sus discípulos, todo concluye en lo mismo. Y descubrimos que todo es lo mismo, que todo se trata de uno, de Cristo, de Dios. Entonces, hermanos, el evangelio es Cristo. El evangelio es el Hijo de Dios. El evangelio es Dios. Por eso cuando leemos el libro de Romanos descubrimos un estudio de salvación acerca de Jesús. Y es curioso porque la salvación también es Jesús. Es Cristo, es Yahshua. Porque Cristo es todo y en todo. Porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es la esperanza, es la gloria de cada uno de nosotros. Pero dice algo muy importante en lo que leímos, que es hora de levantarnos del sueño. ¿Cómo podemos despertarnos del sueño? ¿Será que estamos dormidos? ¿Por qué estamos tan dormidos? ¿Cómo podemos levantarnos de este sueño? ¿Sabes cómo? Sencillo, te lo voy a dar en simples palabras. Conociendo el evangelio, conociendo la salvación, conociendo a Cristo. Bájenle, por favor. Y la mejor manera de dejar la pereza espiritual, hermanos, es conociendo a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, si tú no conoces a Dios a través de Cristo, si tú no conoces al Espíritu Santo a través de Cristo, o si tú no conoces a Cristo a través del Espíritu Santo, entonces, como te he dicho muchas veces, estás en serios problemas. Estás en serios problemas. Yo sí lo conozco, hermano. Vamos a ver más adelante a ver si lo conoces. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y este es, empero, la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, y esto es de vida o de muerte. El conocer, el entender y el comprender a Cristo Jesús. Tú y yo no debemos de descuidar este hecho. Tú y yo no nos debemos de descuidar ni un solo día de tratar de entender, de comprender la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, Pablo también nos pone bien en claro que todos nosotros, hermanos, tú y yo somos pecadores. Tú y yo hemos pecado. Y una pregunta interesante, sobre todo en este tiempo, en estos días, es la siguiente. ¿Podrá alguien salvarse?
mientras se vive en pecado? Encontrarán la salvación de sus almas mientras ustedes o mientras estamos viviendo en pecado. ¿Será que Dios pasará por alto mi pecado? ¿Será que Dios, si viene ahorita, me salvará aun cuando hoy mi boca dijo puras groserías? O quizá dije 2 nomás o 3. ¿Será que Dios me salvará de todos modos? ¿Será que Dios se acordará que los 20 días pasados yo estuve en oración y hoy estuve de malas y hoy dije 3 palabritas, 3 groserías, pero hoy me salvará porque tomará en cuenta mis días pasados? ¿Será que hoy fui infiel con la vista a mi esposa? Pero el Señor me va a salvar porque fue con la vista. ¿Será que hoy maldije a mi hijo, maldije a mi hija, a mi vecino, a mi esposa, pero los 20 días pasados me porté bien? ¿Será que Dios me va a salvar de todos modos? La respuesta es no. La respuesta es no. Y Pablo nos da en el libro de Romanos un no enfático a la idea de que por si acaso a alguien se le ocurre pensar que manteniéndose en pecado, alguien alcanzará la salvación así. Y la frase que Pablo usa es de ninguna manera. En Romanos capítulo 3, versículo 3 al 4, aparece esta frase, de ninguna manera, o en ninguna manera. ¿Pero qué es esta palabra? Esta palabra, familia, es un no enfático. ¿Podrá una persona salvarse mientras practica algo de pecado? ¿Mientras practica pecado? No. ¿Podrá una persona alcanzar la salvación y alcanzar la vida eterna mientras practica algo de pecado? No. Romanos 3:3 dice, ¿qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de algunos de ellos hayan sido infieles? De ninguna manera. Adonai, hermanos, Dios Todopoderoso siempre actúa conforme a la verdad. Aunque todo hombre sea mentiroso, pues la Escritura dice, serás tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzguen. Si es que hay en tu voz, si es que hay en tu palabra justicia. Pero ¿qué significa la expresión de Pablo? De ninguna manera. Como ya dijimos, esta expresión es un no tal cual, un no enfático. Esta expresión en ninguna manera es una expresión de repudio, es una expresión de rechazo. También se traduce como de ningún modo, o claro que no, o por supuesto que no. Nadie, familia, nadie se salvará si permanece en el pecado. Las personas se salvarán por la gracia de Dios, porque Cristo pagó el precio del pecado, porque Cristo nos saca del pecado y nos trae a una vida de santidad, nos trae a una vida de comunión, nos trae a una vida de relación con Dios. ¿Quién lo hace? Cristo. Me saca del pecado, me ayuda. Dice en el verso 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y así sigue repitiendo la frase. Y en el versículo 9 dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Tú y yo no somos mejores que nadie. El pastor no es mejor que el que viene a congregarse. El de la alabanza no es mejor que el pastor. Todos somos iguales. Todos hemos fallado ante Dios. Si el Señor me usa para hacer milagros, si el Señor me usa para interpretar sueños, don de lengua, ser maestro, etcétera, eso no me eleva. Soy igual que todos ustedes. La diferencia es entre unos de otros es que habemos personas más esforzadas que otros. Es tan impresionante y es tan asombroso que cuando
tú dejas que la Biblia hable, cuando tú dejas que la Biblia se explique por sí sola, es como si se abriera un panorama asombroso, hermanos. Y cuando Cristo vino a la tierra, eso fue lo que hizo. Cristo permitió que la Biblia fuera su propio intérprete. Y de hecho el maestro decía, mis palabras no son mis palabras. Las palabras que yo hablo son las de el que me envía. Cuando tú te sumerges en el mundo de la Biblia, la palabra de Dios hace que comiences una nueva experiencia de vida. Me encanta leer la Biblia, adoro, me gusta mucho leer la Biblia porque la Biblia ha hecho grandes cosas en mi vida, físicos, espirituales sobre todo. Me ha permitido estar en otra dimensión, me ha permitido confiar de una manera distinta. Me ha permitido acercarme a las bendiciones de Dios que recibo sin necesidad de pedirle a nadie. Dios viene y me provee y me da. Y muchas veces utiliza gente para que esa gente también sea bendecida mientras nos ayuda. Me gusta mucho leer la Biblia porque me ha sacado de problemas tremendos, me ha sacado de la muerte, nos ha provisto, nos ha dado provisión, de verdad, que si te contara una, o no me creerías, o te quedarías pasmado de cómo las cosas, las bendiciones de Dios se vuelven palpables. Hemos tocado bendiciones, de verdad. Mi esposa y yo estamos sorprendidos de cómo sin necesidad de ir a la gente y decirle, ayúdame, denme, sin necesidad de eso, el Señor nos da. Hemos creído en lo que está aquí. En Romanos capítulo 3, versículo 31 dice, luego, por la fe, invalidaremos la ley, invalidaremos la Torá, porque acuérdate que la ley es la Torá. ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Por la fe invalidamos entonces la Torá. E inmediatamente dice en el versículo 31, no, en ninguna manera, sino que más bien confirmamos la Torá. La Biblia es hermosa, familia, es divina, es bendita a través del lenguaje humano. Este libro que tú tienes en tu casa, que yo tengo aquí, ha sido muy atacado, ha sido muy menospreciado, ha sido muy maltratado. Pero toda esa gente que ha maltratado este libro, que lo ha despreciado, que lo ha aventado, muchos de ellos ya están muertos. Sin embargo, la Biblia sigue aquí. Esa palabra que ellos aventaron, esa palabra que ellos despreciaron, aquí sigue. ¿Ellos dónde están? Bajo tierra. Se cumple la palabra que dice, todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Dice el Eterno, el Todopoderoso, mi palabra no volverá vacía. Yo la mandé al mundo y no regresa a mí vacía, sino que regresa con el propósito con el que yo la he enviado. Y Adonai no miente, hermanos. La vida pasa, las generaciones pasan, la vida va, pero la Biblia permanece por encima de todo. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto en pecado, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos permanecer en él? Si tú ya moriste al pecado, ¿cómo es posible que puedas permanecer en el pecado? Si tú ves a una persona que dice temer a Dios, pero que vive en pecado, y aún así alega salvación, ese hermano, esa hermana se está engañando a sí misma. Esa persona no es más que una persona religiosa que se perderá a sí misma por no cambiar de actitud. Hay personas que siguen pecando, pero aún así alegan, gritan que son salvos. Están engañándose. Esas personas no van a recibir salvación. El Señor no va a salvar a nadie que persista en su pecado. El Señor salva a la gente del pecado, que es diferente. No salva a la gente que
persiste en el pecado. No, te salva del pecado, pero no la gente que está obstinada en pecar. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Hay mucha gente que abusa de la gracia de Dios. Hay gente que saben que Adonai es bueno y es perdonador, y pecan, que al cabo en la noche me arrepiento. Ese pensamiento es un pensamiento muy tonto, muy mediocre. Ese pensamiento es un pensamiento abusón. Es un pensamiento tonto. Porque creen que la gracia, el amor de Dios es una licencia para pecar. En ninguna manera. ¿No sabéis que si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Si tú estás pecando, te vuelves esclavo del pecado y el pecado te gobierna, te manipula. Una persona que peca, que no le importa, cada vez va cometiendo más errores y esa persona se embrutece, esa persona se atonta. Y cuando tú le dices a una persona, es que estás mal, es que no estás viendo que lo que estás haciendo está mal, esa persona con toda la fuerza te dice, no estoy haciendo nada malo. No estoy haciendo nada malo. Esa persona no puede ver su error, no puede ver su pecado. Cuando toda la gente lo ve, estás mal. Mira que estás mal. Mira que te estás empeñando en el trabajo nada más, en el alcohol, en el chisme, en la fiesta, estás mal. No, ¿por qué voy a estar mal? No, ¿quién dice? A ver, así responden los que están embrutecidos. Dile a un alcohólico que es alcohólico y te va a decir no, o te va a decir sí, que está embrutecido, no entiende, porque no hay luz en él, porque es esclavo de ese pecado. ¿Qué diremos pues? ¿Que la Torá es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Gracias a que hay una Torá, unos mandamientos donde me dicen no matarás, sé que si mato a alguien voy a recibir una condena. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Pero ¿será que la Biblia me quiere condenar y por eso dice no matarás? ¿Para motivarme a matar? No, al contrario, la Biblia vino, la palabra, los 10 mandamientos vinieron a poner orden en la vida del hombre. ¿Por qué te multan si te pasas un rojo? ¿Qué malo es el gobierno que me multa por pasarme un rojo? No, porque si no hubiera rojos, todo mundo le daría su carro a toda velocidad, cruzarían las calles y así con semáforos se las avientan. Pasan a toda velocidad afuera de un hospital, habiendo una ley, sabiendo que te pueden multar, pero gracias a que hay ley, la gente se detiene un poco. Todo este libro, hermanos, de Romanos, ¿dónde está? En la Biblia. ¿Qué estamos estudiando entonces? La Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿A quién estamos intentando conocer? A Dios. Estamos dentro del mismo libro que nos hace preguntas, pero también este mismo libro nos da las respuestas. Dice el versículo 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser malo para mi vida. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es rebelarte, es la rebelión, es la transgresión de la palabra de Dios. Pero si no hay palabra de Dios, si no hay Torah, entonces ¿cuál sería el pecado? Romanos 9:14, ¿qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, no hay injusticia en Dios, porque Adonai le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Yo me voy a compadecer del que me quiera compadecer.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Adán y Eva pecaron, hermanos. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero cuando ellos pecaron, ¿quién vino a buscar a Adán y a Eva? Dios. ¿Quién se ofreció? Adonai. ¿Quién pagó el pecado de Adán y Eva? Dios. ¿Quién se volvió hombre? Dios. ¿Quién murió en la cruz? Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. ¿Pero qué es misericordia? ¿Qué significa misericordia? Esta palabra, tanto en hebreo como en griego, significa descubrir la necesidad de una persona y suplir esa necesidad. Eso significa misericordia. ¿Cuál era entonces la necesidad de Adán y Eva? La necesidad de pagar el pecado. Era la necesidad de salvarlos del pecado. Era la necesidad de redención, de que alguien pagara por lo que habían hecho. En Génesis 3:15 habla el Señor de la simiente de la mujer. De la simiente de la mujer. Te pregunto, ¿Cristo es parte de la simiente de la mujer? Sí. ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario? Sí. ¿Mordió la serpiente el calcañar, el talón de Jesucristo? Sí. Pero resucitó y le aplastó la cabeza. Por tanto, Satanás y sus huestes ya saben que sus días están contados. Por eso en el libro de Marcos encontramos al endemoniado gadareno que le dice al maestro: Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos antes de tiempo? ¿Por qué los demonios le preguntaban esto al maestro? Porque ellos saben que tienen el tiempo contado. Y el que no se arrepienta va a tener el privilegio de quemarse junto a Satanás. Mateo 25:41. El fuego preparado es para Satanás y para sus demonios, no para ti. Me gusta ser claro, hermanos, me gusta ser directo porque la Biblia es clara, la Biblia es directa. Por eso en esta iglesia encuentras que hablamos temas que desafortunadamente en muchas iglesias no lo hacen. Tú sabes que aquí hablamos temas como el suicidio, la maledicencia, la brujería, la masturbación, el infierno, los ángeles, los demonios, los ángeles caídos, pero también hablamos de los nombres de Dios. También hablamos de la vida de Dios en este mundo, de su resurrección y de la recompensa que nos espera a los que nos esforzamos en Cristo, etcétera. No se vale estar dándole rodeos a la gente. No se vale estarle dando palmaditas. No se vale que te salgas de esta reunión y te sientas contento con tu manera de vivir. No se vale. Porque el Hijo de Dios a los suyos viene, a los que hablan conforme a su palabra. Pero no solo eso, sino aquellos que reciben la palabra de Dios con gozo y la practican. En la época de Noé, hermanos, en la época de Noé se le anunció a la gente que vendría un diluvio. ¿Sabes cuánto tiempo se le estuvo diciendo a la gente que vendría un diluvio? 120 años. No fue una semana, no fue un día, no fueron unas horas. Noé no construyó el arca de una semana para otra. Fueron 120 años que se le dijo a la gente que vendría un diluvio. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio. ¿Y qué pasó con los que no creyeron? Fueron arrasados, fueron ahogados por las aguas. Se abrieron las fuentes de las aguas del cielo y la tierra, se abrieron las fuentes. Salió agua desde de la tierra y cayó agua del cielo. Se ahogaron, murieron. Se le ha estado diciendo a la gente: viene el Señor, viene el Señor, viene el Señor. Ya no te portes así, ya no pienses así, ya no veas pornografía, ya no vivas en unión libre. Deja de mentir, deja de robar, deja de hablar como hablas, deja la lascivia. Se le ha estado diciendo a la gente: viene el diluvio, viene Cristo.
Pero la gente, como los antediluvianos, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Ardió en fuego, cayó el azufre y se le dijo a la gente también: no seamos como ellos, necios, obstinados, tontos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Pero es que, hermano, yo desde que tengo 3 años me dicen que Cristo viene, ya tengo 35 y Cristo no ha venido. ¿Será que Dios retarda su promesa? ¿Será que no va a cumplir? No, no es eso, sino que Adonai es paciente contigo y conmigo porque Él no quiere que ninguno de nosotros se condene. Él es paciente. Él quiere que nos arrepintamos, que procedamos al arrepentimiento para irnos con Cristo. No es que se tarde, no es que no lo vaya a cumplir. Dale gracias a Dios que no ha venido, porque así muchos han salvado. Gracias, mientras más se tarde, mejor, porque más oportunidad tenemos de hablarle a la gente de Cristo. No es que Adonai se tarde, no es que no lo vaya a cumplir. Lo que Adonai quiere en ti y en mí es un cambio de mente, un cambio de patrones, un cambio de la manera de vivir. Pero ¿cómo va a cambiar la mente del hombre si no se llena de la palabra de Dios? De ninguna manera. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice Pablo. Yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y Cristo le habló a Pablo a que le aceptara como el Hijo de Dios y Salvador. Por tanto, asimismo dice Cristo, hace un llamado a su pueblo, a los judíos que no creen en Él, a los hebreos que no creen en Él. Muchos judíos, muchos hebreos toman a Cristo, a Yahshua, como un profeta más y no creen en Él. ¿Por qué? ¿Será que Cristo no quiere que crean en Él? ¿Cómo no va a querer si Pablo, que era judío, se mostró y le dijo, yo soy el Hijo de Dios? Por tanto, el Hijo de Dios le hace un llamado tanto a los judíos como a nosotros, que no somos judíos, a que le aceptemos como el Hijo de Dios y Salvador, como el único camino, verdad y vida. Versículo 11. Digo pues, dice Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que se caigan? De ninguna manera. Pero por su pecado vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Muchos judíos están celosos de nosotros. Por eso Dios permitió que ellos cayesen, para poderse mostrar a la gente fuera del pueblo judío. El apóstol Pablo, hermanos, quedó sorprendido cuando le dijeron la idea de que una persona puede salvarse viviendo en pecado. De ninguna manera, esto es imposible. Esto no puede ser, hermanos. Dice más adelante que a Jacob Dios amó, pero a Esaú aborreció. ¿Cómo es que a Esaú aborreció a Adonai, pero amó a Jacob? Si ya leíste la historia, Jacob era un engañador. Jacob engañó a su papá. Jacob se asió de la primogenitura de su hermano. Bueno, esta incógnita, este conflicto, se resuelve en Hebreos capítulo 12, versículo 16. Porque la misma Biblia nos responde esta pregunta que hoy nos hacemos. ¿Por qué Esaú era aborrecido? Mira, primero quiero que sepas que la palabra aborrecer en griego es miseo, y significa amar menos. Por eso dice el Eterno que el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. Es decir, el que ama más a su papá o a su mamá no es digno de mí. No dice que los odies. Nos han explicado mal. Nos han instruido mal.
¿Cómo que Adonai quiere que aborrezca, que odie a mi papá y a mi mamá? Y si no, no soy digno de él. No, la palabra aborrecer viene del griego miseo, que significa amar menos. No es que Dios no te está diciendo odia a tu mamá, odia a tu papá y entonces te voy a recibir. No, lo que Adonai nos está diciendo es que si tú amas más a tu papá, a tu mamá, que a mí, no eres digno de mí. ¿Te fijas cómo nos han estado explicando mal? Porque no se conoce la raíz de las palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. Entonces yo te pregunto, Dios, al darnos a su único hijo, a su primogénito, ¿nos ha dado todo? ¿Sí o no? Por supuesto. Pero es que, hermanos, los seres humanos nunca comprenderemos de verdad el sacrificio de Dios por nosotros. Porque vivimos enfocados en la tierra. Pero no recordamos que el pecado no comenzó en la tierra, el pecado comenzó en el cielo. El pecado afectó el universo. El pecado afectó el universo. Esa creatividad, ese amor, esa belleza, esa sabiduría, ese tiempo que Dios invirtió en el mundo para crearnos conforme a su imagen y semejanza, para darnos la hierba, las flores, las semillas. Eso que Dios había invertido, el hombre viene a pecar. Y cuando el hombre viene a pecar, a rebelarse con la palabra de Dios, con Dios, genera un efecto, una consecuencia universal. Todo el mundo, el universo entero, que tú y yo no tenemos la capacidad de entender, se daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo en este mundo. Pero cuando el hombre en este mundo, que Dios amó, se rebela con Dios, el universo se entera. Por eso tú y yo somos muy privilegiados, porque Dios ha escogido este mundo. Efesios 10:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tú y yo somos muy privilegiados por conocer lo que hoy estamos conociendo, la palabra de Dios, el Hijo de Dios. Por eso yo te invito a que te dejes de malgastar, solamente trabajando, preocupándote, comiendo, bebiendo. ¿Qué le voy a regalar a mi mamá el viernes? ¿Qué le voy a dar a mi novio? ¿Cómo voy a darles de cenar? Te estás preocupando por cosas que no son eternas. O sea, es decir, trabaja, sí, claro, esfuérzate, pero cambia tu mentalidad. La gente cree que solo vino a este mundo a trabajar, a acumular riquezas, a tener una pareja, a tener hijos, a dejar un patrimonio. Ya. No. Pablo dice que nosotros somos espectáculo, incluso para los hombres, para los ángeles y para el universo. Cada mañana cuando tú te levantas, los seres humanos te ven, ¿verdad? Pero también te ven los ángeles, también te ve el cosmos, porque somos un espectáculo para todos ellos, porque los hijos de Dios somos un espectáculo para la gente. Romanos 13:11. Y esto, conociendo la salvación, conociendo el tiempo, que está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Hermanos, tenemos que despertarnos del sueño ahora. ¿Cómo nos despertamos? Conociendo el Evangelio, conociendo a Cristo, a Yahshua HaMashiach. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahí está la respuesta de por qué Esaú fue aborrecido por Adonai. Dos palabras que hay aquí: profano y fornicario. Eso es lo que era Esaú. Y es que aunque tú no lo creas, la gente de hoy cree que la fornicación es un chiste.
La gente de hoy cree que la fornicación es una exageración, es una religiosidad. Y hay miles de personas que desafortunadamente están viviendo sin casarse y se creen fieles cristianos e hijos de Dios. Pero así como están, según lo que dice la Biblia, no yo, así como están, van directos a condenarse. Van directos al lago de fuego y azufre. Bueno fuera que fuera el infierno. No, van a un lugar mayor. Porque hay un lugar mayor, por si no lo sabes. El infierno es uno de los primeros niveles. Hay un lugar mayor, Apocalipsis te lo dice. Bueno fuera que fuera el infierno. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué van a ir a ese lugar tan horrible? Porque están viviendo en fornicación. Porque no se han casado. ¿Quieres resolver este problema de fornicación? Fácil, cásate. Problema resuelto. ¿Salva a Dios en el pecado? No. Eso es lo que he intentado decirte en estos minutos. Tú no te vas a salvar viviendo en el pecado. Pero hermano, Dios es misericordioso. Sí, en efecto. Pero de pronto se inflama su ira. Y si no, mira a Sodoma y a Gomorra. Ay, si no, mira a los antediluvianos. Si Dios permitió que a Cristo su Hijo lo clavaran en la cruz para resolver el problema del pecado, ¿quién te dijo que Dios pasará por alto tu pecado? ¿Sí me explico? ¿Qué hace la fornicación? ¿Qué hace la fornicación? Oseas 4:11. La fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio. La fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio. El vino y el mosto, la bebida, el alcohol. ¿Qué quita esto? ¿Qué quita la fornicación y el alcohol, el vino? El juicio. Una persona que vive en fornicación, en estarle dando, no confía en él. No confía en sí mismo. Dice la Biblia que la fornicación quita el juicio. O sea que la fornicación quita el bien pensar, el bien decidir, el bien elegir, el bien juzgar, el bien planear. La gente fornicaria, los que están en los vicios, no deciden bien, no pueden planear bien, sus decisiones son tontas, son mediocres, eligen mal, juzgan mal. Dios aborreció a Esaú porque era fornicario y era profano. ¿Qué es profano? La profanidad consiste en tratar las cosas de Dios sin el debido respeto. Eso es profanidad. Los drogadictos que le arrancan las hojas a la Biblia para formarse su cigarro, eso es profanidad. Los que tocan los utensilios de la iglesia para sus propias fiestas, eso es profanidad. Los que agarran la Biblia y la avientan y juegan, eso es profanidad. Los que se suben a predicar a cualquier iglesia y tocan cualquier tipo de música, pero el domingo tocan música de Dios, eso es profanidad. Tratar las cosas de Dios sin el debido respeto. Cuando tú ves a alguien tratando las cosas como cualquier cosa, a eso se le llama profanidad. Y a Dios no le gusta la profanidad. Dios la aborrece. Y si tú combinas fornicación con profanidad, lo que tendrás en tus manos es una bomba de tiempo. Adonai no salva a nadie que persista en el pecado. Y Pablo se sorprende, Pablo se asombra cuando sabe que la gente está pensando que se van a salvar viviendo en sus pecados. Hay ahorita mucha gente ahí emborrachándose, diciendo groserías, fornicando. Y muchos de ellos creen que si ahorita viniera Cristo se van con él. No es así. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, grábate este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, dice, ¿no saben que los injustos
no heredarán el reino de Dios. No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con su mismo sexo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Léelo en tu casa, por favor. Pero ahora mira también lo que nos dice Pablo en el versículo 11. Y esto eran algunos, pero ahora ya han sido lavados. Pero ahora ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. A lo mejor tú eras algo de lo que acabo de mencionar. A lo mejor tú eras un adúltero. A lo mejor tú eras un borracho. A lo mejor tú eras un estafador, un ladrón. A lo mejor te acostabas con los de tu mismo sexo. A lo mejor todavía hasta la semana pasada. Pero eso ya pasó. Ahora eres ya una criatura nueva en Cristo porque has decidido aceptarle y creerle y vivir una vida agradable a Dios. ¿Y quién está hablando aquí? El apóstol Pablo, el autor de Romanos. ¿Pero de quién es la palabra? ¿De Pablo? De ninguna manera. Es de Dios a través de Pablo. Hermanos, es que Adonai, escúchame, Adonai Todopoderoso, no te apapacha en tu pecado. No te equivoques. Dios no puede ser burlado. Levántate, sacúdete y ven a Cristo y Él va a cambiar tu vida. Si tú sabes que estás viviendo en pecado, no te engañes, ni vengas con el cuento de que el Señor vendrá y te irás en las nubes con Él. Esos son puros cuentos. Si estás viviendo en pecado, hoy se te ofrece de parte de Dios venir a Dios y dejarte de cuentos, ponerte a cuentas con Él y el Señor te lavará de cualquiera que haya sido tu pecado, no importa. El Señor te va a lavar con su sangre, no importa si mataste a 10, 20, 30, no importa si violaste, no importa lo que hayas hecho, sigues con vida y si sigues con vida es porque el Señor quiere que vengas a Él, que le hables de tu pecado, que le digas, sí Señor, asesiné, sí Señor, violé, sí Señor, abusé, sí Señor, mentí, robé, sí Padre, me arrepiento y no lo quiero volver a hacer. Y Cristo, Yahshua HaMashiach, te limpiará de todo pecado. Capítulo 14, versículo 4 de aquí mismo. ¿Y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La Biblia, hermanos, se explica por sí sola. Yo nada más te la estoy leyendo. Levantémonos del sueño, conozcamos al Señor y después demos del Señor a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. La función de la gracia de Dios es librarnos de la esclavitud y del reino del pecado y ponernos bajo el dominio de Cristo Jesús. Romanos 6:1, cierro este mensaje. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estamos muertos al pecado. Los cristianos no debemos vivir en pecado. No debemos de vivir una vida abierta en rebelión con Dios y sus principios, porque tú y yo ya hemos muerto al pecado, hemos muerto al viejo hombre para resucitar en la vida nueva. Los cristianos no pueden vivir en un lugar de donde ya salieron. Por lo tanto, el cristiano no puede seguir viviendo en el pecado porque ya ha salido de él mediante Cristo Jesús, mediante el bautismo.
Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre también fue crucificado. Cuando tú te bautizas, cuando te sumerges, al momento de que te sumerges, están sepultando al viejo hombre, están crucificando al viejo hombre, y cuando sales del agua, sales ya una persona nueva, completamente nueva. Se ha destruido ese viejo hombre, se ha ahogado, se ha crucificado y ahora sale una persona nueva. Una persona que ha muerto al pecado. Muerto al pecado. Esta debe de ser tu condición. Esta debe de ser la condición para aquel que ha decidido aceptar a Cristo y vivir una vida conforme a Cristo Jesús. Tú ya no eres parte de eso. Desafortunadamente, mucha gente que recibe estas enseñanzas, y no hablo nada más de esta iglesia, sino de las enseñanzas de la verdad, todavía hasta hace unos días fueron a ser parte de reliquias, fueron a ser parte de cosas que se les ha estado diciendo, no por conveniencia del hombre, sino porque la dice la Biblia. Y mucha gente acudió todo por honrar a las personas. No se vayan a sentir, no se vayan a ofender que no fui y esa persona preparó el alimento. Se va a ofender, no me va a volver a hablar, que no te vuelva a hablar. Mejor serle fiel a Dios antes que al hombre. Pero si tú fuiste a serle fiel al hombre antes que a Dios, qué pena. Qué pena. Porque la puerca vuelve a su vómito. Porque el perro vuelve a su vómito. Tú y yo ya no estamos en esa vida. Antes éramos parte. Antes yo también comía. Antes yo también hacía cosas, pero no más. Ahora la gente me llama intenso, religioso. Llámenme lo que quieran. Yo estoy para agradar a mi padre, no al hombre. Si el hombre no le agrado, ¿qué puedo hacer? Yo estoy para agradar a mi padre. Si el hombre me ve mal porque no como, porque no fui, porque no acudí, porque no hice esto, que lo hagan. Yo prefiero quedar bien con mi padre, con mi Señor, porque quien me va a dar la vida eterna no va a ser una vianda de asado con arroz y no sé qué más. No va a ser eso. Quien me va a dar la vida eterna va a ser mi Padre que me habla a través de su bendita palabra, no un plato de comida. Un plato de comida que fue ofrecida a ídolos. Por lo tanto, es idolatría, y la idolatría es igual que la hechicería y que la brujería. Por lo tanto, si yo fui parte de eso, fui un brujo, fui un hechicero. Y Adonai aborrece la hechicería. Tú te cuentas con el Señor. Hoy te está dando esta oportunidad. Hoy estás vivo. No te has muerto, porque el Señor te ama. Le hemos ofendido, hemos escupido al cielo, hemos blasfemado. Hemos vuelto a nuestro vómito, aun cuando el Señor nos ha dado estos mensajes tan profundos. Muchas veces regresamos a revolcarnos en nuestro vómito. Ponte a cuentas con el Señor, por algo te está hablando. Yo no te conozco, yo no sé si hiciste eso que acabo de mencionar, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí. Recibe esta palabra y recíbela con gozo. Si te exhorté, si te incomodé con esta palabra, qué bueno, bendito sea el Señor, porque cuando te incomodo reaccionas. Gloria a Dios. Tú y yo ya no somos parte del pecado. Nuevas criaturas somos tú y yo. Amén. Vamos a orar, familia, para ser despedidos en bendición. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta bendita palabra, por esta exhortación, por esta edificación y por esta consolación. Gracias, porque la palabra se cumple. Padre, en esta noche nos ponemos a cuentas contigo. Hemos pecado y lo hemos hecho mal, Señor. La verdad es que lo hemos hecho mal. Todos, Padre. He pecado, yo he pecado. Hemos hecho mal las cosas. Hemos caído en idolatría, hemos caído en rebeldía, hemos caído en murmuración, hemos caído en hechicerías, hemos caído en brujerías. Hemos dadole rienda suelta al pecado. Qué rico pecar. Pero eso no es bueno. La salvación no está en el pecado. No hay salvación ahí. No, Señor, perdóname de mi pecado, porque dice la palabra que
Hemos sabido hacer el bien, pero no lo hemos hecho. Y eso es pecado. Perdóname, Señor, mi rebelión. Perdóname mi falta de interés por ti, mi apatía, mi pereza. Perdóname, Señor, por no dedicarte tiempo. Pero sí quiero que me bendigas. Pero sí quiero que me llegue dinero. Pero sí quiero que haya salud. Pero sí quiero encontrar al esposo, a la mujer, al hombre de mi vida. Pero sí quiero que mi negocio prospere. Pero no quiero tener cáncer, pero no quiero morir quemado, ni ahogado, ni en un choque. Yo quiero morir en mi camita calientito. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para merecerme esa vida? Nada. Perdóname, Señor, porque he sido un tonto, porque he dado mal testimonio, porque por mi mal testimonio mucha gente no ha querido nada contigo, porque me han visto portarme mal y han dicho, pues si creyendo en Dios, mira cómo se porta, mira cómo habla, mira cómo come. No, gracias, Dios no existe. Perdóname porque yo he sido piedra de tropiezo para muchos, Señor. Perdóname por mi rebelión, me arrepiento y no lo quiero volver a cometer. En el nombre de Cristo Jesús, lávame, Señor. Gracias porque eres bueno y por una oportunidad más de vida. Voy a apreciar y voy a hacer lo mejor para ti. Yo quiero agradarte. Yo quiero que tú te deleites en mi vida. Yo quiero complacerte. Porque hoy en mi libre albedrío, en mi libre elección, yo sé que vivo y estoy para ti en este mundo. Y quiero amarte con toda mi mente, con toda mi alma, mis fuerzas y mi corazón. Gracias por la salvación. Gracias por Cristo, Yahshua HaMashiach. Gracias por tu amor, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya por esta palabra. Amén. Amén. Gracias, familia.